Muchas bendiciones, amados espectadores de todas las naciones. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes en esta noche o en esta mañana o en esta tarde, de acuerdo el horario en el que usted esté viendo este video y esta transmisión. Estamos hoy día 11 de abril, sábado 11 de abril, y es para mí un gusto poder llegar hasta no sé si puedo decir, tu oficina, tu lugar de trabajo, tu smartphone, tu televisión, tu hogar. Es para mí un gusto poder llegar hacia tu vida y le doy gracias a Dios que me permite hacerlo de esta manera para que podamos compartir un tiempo de la palabra del Señor, un tiempo de estudio bíblico. Muy bien. Hemos estado hablando en esta semana un tópico acerca de la entrada de Cristo a Jerusalén, la entrada de Cristo, la entrada triunfal, por un tema de la emotiva Semana Santa. Desde el domingo que se llama Domingo de Ramos de la semana pasada, hablamos lo que significa la entrada triunfal de Jerusalén. Y en medio de nuestros estudios bíblicos hemos podido, mientras vamos escudriñando, vamos estudiando, vamos analizando, hemos desarrollado tópicos. Por ejemplo, estamos en la parte número 3 de las causas del Evangelio. Ahí, sin querer queriendo, mientras hemos leído y hemos meditado, hemos encontrado algunas perlas en la palabra de Dios, perlas preciosas que nos dan a nosotros mejor calidad de enseñanza. Sigamos la parte número 3 de lo que he titulado como las causas del Evangelio. Apocalipsis capítulo 14, el versículo 6 dice lo siguiente: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bendiciones a cada uno que ya se están conectando en este momento. Gracias por su fiel sintonía. Le invito a no salir de la sintonía. Es más, darle compartir, darle like, denme me gusta, amén, comenten algo para poder al final saber quiénes estuvieron conectados. Porque usted sabía que si usted se conecta y no dice nada, usted no me aparece en la pantalla como que fue un espectador. Pero si usted comenta algo, dice amén, sí Señor, aleluya, bendiciones hermano Iván, entonces aparece como espectador y yo lo puedo saludar y puedo orar por usted para que sea bendecido. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis dice que vio un ángel un ángel del cielo que volaba, decía, y tenía en su mano algo denominado el Evangelio eterno. Ese es otro adjetivo. Recuerde que hemos visto 14 adjetivos de la palabra evangelio. Evangelio de Cristo, evangelio de Dios, mi evangelio, un evangelio diferente, el evangelio de vuestra salvación, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, el apresto del evangelio, el misterio del evangelio, el progreso del evangelio, la defensa del evangelio. Hasta ahí nos quedamos el día de ayer. Hoy vamos a hablar acerca de la esperanza del evangelio, nuestro evangelio, el glorioso evangelio y el evangelio eterno. ¿Por qué inicio desde el último del evangelio eterno, desde lo escrito en Apocalipsis? Pues porque nuestro corazón como humanidad en este momento tenemos una sensibilidad. Sentimos que estamos viviendo un apocalipsis. Sentimos que estamos viviendo señales apocalípticas. Y aquellas sensaciones, aquellas emociones que usted como ser humano está teniendo son naturales y son normales. Pues las señales que estamos viendo realmente son apocalípticas. No necesariamente anuncian o no necesariamente son la campana de que mañana viene Jesucristo. No, pero sí son señales que apuntan a que, primero que todo, hay un Dios en los cielos. Segundo, que el Dios de los cielos es dueño de la tierra. Y como seres humanos no podemos usar la tierra como se nos da la gana, como lo hemos hecho. Y hace más de 2000 años, desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, todos los juicios apocalípticos han ido cumpliendo, poco a poco,
uno por uno. No es que hoy, recién 2020, empezó el Apocalipsis a cumplirse. Recuerde un poquito de historia. La persecución de nuestros hermanos durante 400 años. Fueron perseguidos nuestros hermanos, los misioneros, los mártires. Fueron perseguidos primero por los judíos, luego por los romanos y finalmente por la Inquisición católica, por la Inquisición española. Así que los primeros años fueron de mucha persecución. La Biblia habla de la sangre de los mártires. Era esa primera escena de la iglesia en la historia de la humanidad. Los mártires, su sangre vertida a favor de nosotros. Hoy no está escrito que veremos mártires. Posiblemente hayan más mártires, pero no lo sabemos. Al principio de la historia sí hubo muchos mártires, mucha persecución, hasta que la historia registra en los años 350, 400, donde salió ese periodo de persecución y martirio, y entramos a un nuevo periodo de aparente reforma, pero en realidad fue un periodo de oscuridad. Un periodo donde se perdieron los pastores, se perdieron los apóstoles, se perdieron los profetas, se perdieron todos los anunciadores del evangelio y se constituyó, estatizó la iglesia, donde se convirtió la iglesia, se casó la iglesia con el Estado y se volvió una iglesia estatal. Y poco a poco la iglesia se convirtió en la denominada gran ramera. Se prostituyó con el Estado, se prostituyó con el dinero. No estoy hablando de una iglesia en particular, estoy hablando de la iglesia, la de Dios, la universal, se prostituyó. Y si usted va viendo la historia, a lo largo de la historia siempre hubo persecución, la Inquisición por los años 1200, por esos años así más o menos, seguía las persecuciones contra todos los que se levantaban contra la iglesia universal, que está en este caso es la católica, contra los judíos. Se levantaron grandemente. Así que toda la vida hemos tenido manifestaciones de juicios de Dios en la tierra. Toda la vida hemos tenido hambre en la tierra. Toda la vida hemos tenido pestes en la tierra. Antes de que se creara o se descubriera o se inventara la penicilina, la gente se moría de una simple infección. La penicilina es el descubrimiento del antibiótico, lo que pudo ser un gran elemento para lidiar con las infecciones. Recuerde, la gente se moría antes con infecciones. Las denominadas fiebres amarillas eran infecciones a la sangre, infecciones al hígado, infecciones al cuerpo. Y la gente moría fácilmente por medio de una infección, por medio de una fiebre. Entonces, queridos espectadores de las naciones, siempre hemos tenido la presencia de plagas, la presencia de cosas apocalípticas. Y estas cosas nos vuelven a nosotros un poco sensibles en cuanto al sentir que quizás es el fin del mundo. Porque la gente dice, quizás hoy es el fin del mundo. En unos países más que en otros. Quizás en España, en Italia, se sintieron en medio de un apocalipsis por ver tanta muerte. Quizás en otros países no sienten tan fuerte el tema del COVID-19, el tema de la enfermedad. Quizás en nuestro país hay provincias que no lo sienten tan fuerte, pero en nuestra ciudad, en Guayaquil, es muy fuerte. Está muy fuerte la situación. Entonces, por ende, la mayoría de los predicadores están sensibles, se sienten con la guianza de Dios de hablar mucho del rapto, hablar mucho del arrebatamiento y mucho de preparar a la novia del Cordero para la venida de Jesucristo. En tal punto está correcto, está muy bien, porque tenemos que tener conciencia de que no seremos eternos en esta vida. En esta vida, en cualquier momento nos sorprende la muerte. O en cualquier momento nos sorprende la venida de Jesús. Son verdades que no pueden ser negadas por ninguna religión, ni por ningún sistema político, económico, ni nada. Lo que le acabo de leer es la evidencia de una realidad. Dice que un ángel volaba y tenía en su mano el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Quiero que mediten algo. Mateo capítulo 24, Cristo empieza a hablar los principios de la escatología. ¿Cómo será el proceso? Desde la venida de Él habrán pestes, hambre, rumores de guerra. Todo se ha estado cumpliendo desde el año 0, desde el año 30 que Cristo se fue a los cielos hasta el año 2020 de ahora. Todo se ha ido cumpliendo. Todo. Pero dice, y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones. Me he puesto a pensar y meditar un poco. Mucha gente que me está escuchando en este momento quizás nunca en su vida pensó pisar una iglesia.
nunca en su vida pensó sentarse a escuchar a un predicador dentro de un templo. Cada vez que veían a un predicador en las calles, con un megáfono, con un parlante o en una campaña, tildábamos de locos, o nos tildaban de locos, desubicados, y nadie, de pronto algunos no se quedaban a escuchar la palabra de Dios. Pero hoy, a través de los medios digitales, estamos entrando a cada hogar, a cada familia, a cada dispositivo. El Evangelio está siendo puesto en las manos de cada individuo en todo el mundo, en el globo terráqueo. Hoy, miles y miles y miles de predicadores Dios está levantando. Ministros, hermanos, pastores, gente que Dios en esta cuarentena los está ungiendo y están empezando a tener la iniciativa de hacer un video, de hacer una transmisión en vivo y de empezar a compartir sus testimonios. Dios está despertando la iglesia. Dios está trayendo un cumplimiento de la profecía de Mateo 24 y de esto de Apocalipsis que le acabo de leer, de que el Evangelio está siendo pregonado, anunciado, hablado, comunicado en diversas maneras, por diversos predicadores, por medio de estudios bíblicos como yo estoy haciendo, por medio de los pastores que tan amorosamente nos comparten la palabra de Dios con diversos temas, por medio de testimonios de hermanos que humildemente lo están compartiendo. Así que, queridos espectadores, el Evangelio está siendo predicado a todas las naciones, de habla hispana, de los que hablan inglés, de los que hablan otros idiomas, llámese italiano, alemán, los idiomas que se hablan en Europa, en Asia. Toda la gente que está encerrada en sus casas en cuarentena está recibiendo ese llamado de Dios desde el cumplimiento de predicar el Evangelio eterno. El Evangelio eterno es diferente a los otros evangelios que le he comunicado. El Evangelio de Cristo, le hablé, son las buenas nuevas acerca de la persona de Jesucristo. Pero el Evangelio eterno es Dios despertándote en ti la conciencia de una eternidad. Porque lo que está ocurriendo ahora nos despierta esa conciencia, pues estamos viendo a nuestros familiares partir de esta tierra. Y entonces estamos poniéndonos una mano en la conciencia de que no somos eternos. Hay gente muriendo, dueños de bancos, millonarios, que su familia termina diciendo el dinero no nos pudo salvar. Las posiciones políticas no pueden salvar. Hay una especie de que Dios está anunciando esta conciencia, esta buena noticia acerca de la eternidad. Y debemos de tomar conciencia, porque no somos eternos. Y porque de una u otra manera la buena noticia cambia de acuerdo al adjetivo. Les hablé hace algunos días la buena noticia de Jesús, la buena noticia de Dios el Padre, la buena noticia que no es conforme a las sanas escrituras. Hoy en día gente tiene visiones, revelaciones, sueños, cosas que no están acorde a las sagradas escrituras, pero son buenas noticias y hay que tener mucho cuidado, porque todo aquello que no esté de acuerdo a las sanas escrituras son cosas que hay que tenerle mucho cuidado. Le hablé también del apresto del Evangelio, que es una buena noticia de paz, una buena noticia que hay que verificar el progreso, una buena noticia que opera en misterio, le dije explícito y misterio implícito, una buena noticia que uno debe de defender. Y pues hoy le hablo de una buena noticia que nos da esperanza también, la esperanza del Evangelio. Las buenas noticias nos dan esperanza. Pero hablando del Evangelio de la eternidad, tú tienes que entender algo, que la buena noticia tiene dos caras. Número uno, por ejemplo, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Esa es una buena noticia. Nuestra vida terrena, nuestra vida terrenal, que es decir, si estamos enfermos, hay esperanza para ser sanado. Clamando a Dios, podemos ser sanados. Que mientras estemos con vida en esta tierra y pasemos la prueba de esta pandemia, significa que Dios tiene un propósito con nosotros aquí. Significa que Dios tiene una asignación con nosotros y ha tenido misericordia de nosotros. Y tenemos que despertar. ¿Por qué? Para algo Dios nos mantuvo con vida, para algo Dios nos preservó, para algo Dios permitió que no nos falte el alimento, no nos falte la salud.
y no nos falte esa protección divina. Por algo Dios extendió su misericordia. Aquí no se trata de buenos y malos, porque mucha gente justa, inocente, piadosa, también está partiendo la presencia de Dios. Dios los está llamando a su presencia. Entonces aquí hay que analizar, si estamos con vida, tenemos buena salud, es porque Dios tiene un propósito con nosotros, y esa es nuestra esperanza. Esa conciencia de tener si acaba esta pandemia, tú vas a seguir teniendo una vida desordenada. No es así. Hay que hacerse un autoanálisis y decir, esta esperanza tengo yo para vivir una vida aquí en la tierra en abundancia. Y la segunda característica que tú debes de tener es, y si te toca partir de esta tierra en este tiempo, nadie lo sabe. Yo no sé si mañana a mí me toque partir. No sé si a ti te toque partir mañana, pero cada uno debe tener esta conciencia. Si mañana me toca partir, tú puedes pararte a declarar 1000 cosas. Tú puedes pararte a decir, yo decreto, yo declaro, profetizo, que yo no me voy a morir, pero la última palabra la tiene Dios. Y el conocer la voluntad de Dios es un misterio para nosotros, a menos que se nos revele. Y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13, en parte conocemos y en parte profetizamos. Así que en parte Dios nos empieza a revelar, pero hay algo que tú no puedes conocer, es hasta cuándo tú vas a vivir aquí en la tierra. Entonces, la esperanza del Evangelio es esta. Si quedas vivo es porque tienes un propósito aquí en la tierra. Y si no, prepara tu pasaporte, dijo un amigo. Asegúrate que al abrir tus ojos, después de cerrar tus ojos aquí en la tierra, al abrirlos en la eternidad, sea en aquel lugar que Él prometió en la cruz del Calvario, diciéndole al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay un paraíso misterioso, pero dice la Biblia que es paraíso. Es el lugar de reposo donde llega la gente que parte de esta tierra. Entonces, el Evangelio, la esperanza del Evangelio es ese. Segunda Tesalonicenses 2:14 habla de nuestro Evangelio. El Evangelio es nuestro. Esta buena noticia es para cada uno de ustedes, los que la reciben por fe, no con la mente. La fe no es algo mental, la fe es algo del corazón. La fe no es algo que se entiende. Porque le dice que por la fe entendemos que el mundo fue creado de lo que no se veía. La fe es la forma de entender las cosas que Dios opera en el Espíritu. La fe es la forma en que uno entiende los designios de Dios. Tu mente natural no entiende por qué Dios tiene que llevarse a tu papá, a tu mamá, a tu pareja, a tu cónyuge, a tu ser querido. Tu mente no entiende por qué si tanto oraste se tuvo que morir en este tiempo. ¿Por qué tu mente no entiende por qué no le lograste hacer un funeral, un entierro, una ceremonia en la cual puedas honrar la memoria de aquel familiar que está partiendo? Tu mente no entiende por qué. ¿Por qué tiene que tu familiar que no vive en tu país y vive en el exterior está pasando un problema de enfermedad? Tu mente natural no lo entiende porque somos humanos. Pero la mente en el espíritu, la esperanza, la fe que produce el Evangelio sí te llega a comprender, llega a comprender que Dios el carácter de Dios es así, y Dios es insondable, es decir, y no podemos nosotros preguntarle al hacedor, ¿por qué me haces así? ¿O por qué haces tal cosa? Simplemente aceptar su voluntad con fe. Cuando uno acepta la voluntad de Dios, activa lo que se llama la consolación del Espíritu. Jamás usted va a ser consolado si usted no acepta la voluntad de Dios. Habla Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 1:11. Dice, el glorioso evangelio. El glorioso evangelio o el evangelio de la gloria. Este es otro adjetivo que se le usa para el evangelio de la gloria. Fíjese que el apóstol Pablo, que recibe la palabra para predicarla a la incircuncisión, se le revela todas estas doctrinas, el evangelio de la gloria. ¿En qué consiste la gloria? Cuando Jesús en Juan 17 habla de la gloria, habla de la unidad, habla de la
habla de la unidad como tú, oh Padre mío, en ti, así ellos sean uno en nosotros. La gloria que tú me diste, yo se las doy a ellos. Para el mundo, gloria significa fama, significa reconocimiento, significa honra, significa riqueza. Alcancé la gloria, alcancé la riqueza, alcancé la gloria, alcancé la fama. Pero en el Señor, gloria significa testimonio. Segunda de Corintios capítulo 2 dice, pero nuestra gloria es esta, el testimonio que tenemos adentro, de que Dios nos habla en nuestro interior, de que Dios nos, primeramente Romanos 8 dice, de que Dios dice en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Nuestra gloria es esa, tener el testimonio de Dios en nuestros corazones. Primero, de que somos llamados hijos de Dios. Segundo, de que somos salvos de la condenación, salvos de la ira de Dios, salvos del juicio de Dios. Tercero, que tenemos este testimonio, esta gloria interna de que usted no es de esta tierra. Será de esta tierra hasta que su cuerpo le diga, ¡no más! Pero usted no le pertenece a la tierra. Usted le pertenece a la eternidad, le pertenece a Jesucristo. Finalmente se habla del Evangelio eterno, que es donde inicié hablando. Y dice el ángel, se le dijo, este es el Evangelio eterno, Apocalipsis 14, verso 6. Y se predicó el Evangelio eterno a todos los moradores de la tierra. Quizás Dios está cobrando conciencia en este momento de la eternidad, de que hay una buena noticia en la eternidad. Ya no solo en Jesús, ya no solo en el Padre y en todos los adjetivos que le di, sino en la eternidad. Que hay una vida más allá de lo natural. Que hay una vida extraordinaria que nosotros no conocemos, que es un misterio para nosotros, pero que se nos revela en partes. Hay cosas que Dios nos revela a nosotros como profetas, como hijos de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, tuve una experiencia con el paraíso, en el cual se me permitió ver cosas inefables que no puedo expresar. Solo eso dijo el apóstol Pablo. Él tuvo una experiencia con la eternidad, pero no tuvo la capacidad de poder explicar todo lo que vio, todo lo que escuchó, todo lo que asimiló ahí. ¡Wow! ¡Qué impresionante es eso! ¡Qué impresionante es cuando Dios empieza a romper los sellos y empieza a revelarnos el Evangelio de la eternidad? Dice, el Evangelio eterno, dice. El Evangelio eterno, que consiste en esto, dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Para mí, mi concepto personal, la hora del juicio de Dios llegó en el momento que Cristo Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario. Este no es el tiempo del juicio de Dios. Para mí el juicio de Dios llegó hace 2000 años. Y Cristo absorbió el juicio, absorbió todo el juicio que merecíamos como pecadores. Por eso es lo glorioso de tener a Jesús en su corazón, para que todo aquel que mire la cruz sea librado del juicio eterno, sea librado de la condenación, sea librado de la perdición. Y en Cristo Jesús tenemos entrada y acceso libre a las bondades de Dios. Pero eso no significa que el juicio de Dios no esté vigente en la tierra y en los impíos. El juicio de Dios simplemente no toca a los que han mirado la cruz, a los que han recibido en su corazón el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Aquellos que recibieron el Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquellos que creen en el consumado es. Aquellos que creen en tus manos entrego mi espíritu. Aquellos que creen en Isaías 53, que Él fue molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas hemos sido todos curados. Dios lo abatió, Dios lo hirió, lo tuvo por despreciado de todos los hombres. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos acceso y vida eterna en Él. Entonces, los juicios comenzaron en la cruz del Calvario, sobre la tierra. Los juicios comenzaron. Entonces, lo que ahora vemos son manifestaciones de derramamientos de la copa de Dios, de la copa de la indignación. Como yo le explicaba ayer, la copa de la indignación, de la iniquidad, ha llegado a un límite en el que empezó a rebosarse. No es que Dios envía rayos y centellas a la tierra porque está irado. No, es la copa de la ira que empezó a derramarse.
sin querer, sin Dios quererlo, porque Dios derramó todo juicio en la cruz del Calvario. Todo juicio en la cruz del Calvario. Pero lo que ahora se está derramando es lo escrito en Jeremías capítulo 2 y en Romanos capítulo 1. Jeremías 2 dice: tu propia maldad te castigará. Y Romanos capítulo 1 dice: cada uno recibió en sí mismo la retribución de su extravío. Así es. Entonces Ezequiel dice, el libro de Ezequiel dice: ya no juzgaré el pecado del padre con el de los hijos. Cada uno pagará por su propio pecado. Aquí no es como en el tiempo de Noé, que el Dios derramó el diluvio sobre toda la tierra y salvó solo unos cuantos. No, ahora se salvan todos los que tienen a Jesús en sus corazones. Se salvan. ¿Pero se salvan de qué? ¿De no morir? No, se salvan de la ira en la eternidad, de una u otra manera. Este es el mensaje de la conciencia en la eternidad que usted y yo tenemos que tener. Que para nosotros el vivir es Cristo, pero también el morir es ganancia. Si morimos, asegurémonos de que nuestra entrada al cielo está libre. Recuerde que para entrar al cielo hay dos libros que usted tiene que encontrarse en esos dos libros. El libro de Apocalipsis le llama a ese libro el libro de la vida. Jesús le llamó a ese libro el libro de la vida también. Dice: preocupaos para que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Y segundo, habla de otro libro llamado el libro de las obras, el libro de las acciones, que fueron abiertos, también dice, en el día del juicio. Así que hay dos libros donde usted tiene que ser encontrado. Número uno, en el libro de la vida, que usted es marcado ahí cuando usted abre su corazón y recibe el glorioso evangelio de Jesucristo. Y número dos, cuando usted dio frutos dignos de arrepentimiento, cuando usted hizo obra de justicia aquí en la tierra. Lo que dice Apocalipsis: Juan ve una gran multitud y dice: ¿qué es esa gran multitud vestida de blanco, de lino resplandeciente? El ángel le dice: el lino resplandeciente son las acciones justas de los santos. Han limpiado sus vestiduras con acciones justas. Hoy, en tiempo de pandemia, lo que más necesitamos son acciones justas. En todos los ámbitos. En lo que publicas en las redes sociales, en lo que hablas con tu familia. Si tú tienes mucho dinero o tienes dinero suficiente, ya viste que la enfermedad no respeta a gente con dinero y el dinero se ha hecho para gastar. Y qué mejor que puedas tomar tu dinero y hacer donaciones a la gente que lo necesita, a los países, contactos, amigos tuyos que saben que están viviendo situaciones paupérrimas por esta misma situación. Son acciones justas. Hermano Iván, o sea que nos salvamos por obra, de ninguna manera. Eso no lo estoy diciendo. Estoy diciendo de dos libros. Estoy diciendo aquella parábola que Cristo le dice: aquel hombre, el padre de familia, hizo una gran boda. Vinieron todos a la boda y de repente en la fiesta encuentran a uno que no estaba vestido acorde a la boda. Recuerde lo que dijo el Espíritu Santo en Apocalipsis. Le dice: ¿de qué son esas vestimentas? Son las obras, las acciones justas de los santos. Y el dueño de la casa en la parábola le dice: no estás vestido acorde a la boda. ¿Cómo te entraste a la boda? Entonces la salvación es gratuita por medio de tu tarjeta de invitación, que es creer en Jesucristo, y entraste a la boda. Pero vos tenés que asegurarte de entrar bien vestido, acorde a las bodas del Cordero. Y esa vestimenta son las acciones justas de los santos. Toda la vida tenemos que estar involucrados en acciones justas, en acciones piadosas. Vuelvo a repetir: en lo que hablamos, en lo que compartimos en las redes sociales. Porque ahora ya no nos congregamos por obvias razones, ya no tenemos cercanía social, hay un distanciamiento social por el tema de la enfermedad, pero no estamos distanciados socialmente de las redes. Y tus publicaciones dicen mucho de ti, tus publicaciones dan mucho de qué hablar. Entonces, tus acciones justas en las publicaciones, vuelvo a repetir, tienes dinero, tus acciones justas con tu dinero. Porque tú no sabes si te va a tocar partir mañana y para quién será todo lo que guardaste. Quiero dejarte esta palabra en tu corazón. Lo que dice el libro de Apocalipsis: el ángel llevaba en la mano y pregonaba: el evangelio eterno debe de ser predicado a los moradores de la tierra. El evangelio eterno, las buenas noticias gratas de la eternidad.
No es lo mismo que todos los adjetivos que le he dicho. Es que tenga conciencia de que usted no es eterno en la tierra. Usted es eterno en el mundo espiritual. Pero depende de usted a dónde va a pasar la eternidad. Si se va con Cristo y hace acciones justas, usted estará gozando en el paraíso. Pero si no, si usted recibe a Jesús en su corazón, pero tiene un corazón cerrado, falta de perdón, egocentrismo, egoísmo, problemas de resentimientos, Dios está probando a la iglesia en este momento. No podemos salir como resentidos sociales por las decisiones acertadas o desacertadas que están haciendo nuestros políticos. Iglesia, Dios nos está probando. Dios nos está limpiando. No debes de compartir cosas de odio porque Dios nos está probando. Entonces, llegaste al cielo y ven que estás inscrito en el nombre del libro de la vida. Y luego te dicen, ábranme el libro de las obras. Y abren el libro. Y empiezan a ver que compartiste tanto odio en las redes sociales, que no perdonaste a tu pariente o a tu vecino o a aquella persona. Ven que tienes problemas con el pago de las deudas, que siempre que prestabas dinero nunca pagabas, eras un tramposo, que dabas tu palabra por fiador, prestabas y jamás pagabas. Y ven ahí que tu carácter era ser tramposo. Mire, todos vamos a entrar al cielo con nuestra personalidad. Nuestra personalidad no es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el que se desgasta aquí en la tierra y se queda en la tierra. Pero nuestra esencia, nuestra personalidad, lo que somos por dentro, si usted es mentiroso, mentiroso llegará al cielo. Aunque usted tenga a Jesús en su corazón, si usted es mentiroso, llegará al cielo con esa personalidad. Si usted es morboso en lo que ve, tiene la concupiscencia en los ojos, no se va a morir, la concupiscencia no se va a quedar aquí en la tierra, porque la concupiscencia es una obra de la carne, pero es un deseo del alma, y el que se va al cielo es tu alma. Entonces llegarás al cielo y te van a ver en el libro y van a decir ojos, como lo dice el apóstol Pedro, ojos llenos de adulterio, una boca malediciente. Los cristianos no dicen maledicencia, no dicen blasfemias, no dicen malas palabras. Los cristianos no dicen ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, hay un video por ahí de una persona que maldijo, dijo blasfemia, dijo palabras injuriosas contra el presidente de la República, hablando de aquí del Ecuador. Y son muchos los cristianos los que compartieron un video y dijeron, estamos indignados porque no tenemos libertad de expresión, porque tenemos derecho a expresarnos. Un momento, usted como cristiano no debe de estar a favor de las blasfemias, no debe estar a favor de las malas palabras y de los insultos, aunque sintamos derecho y tengamos razón de hacerlo, no podemos. Pues el apóstol Pablo, ¿qué dice? Si os reunís o habláis o hacer algo, que sea con cánticos espirituales, con himnos, con salmos, que tu boca salga palabra de vida y de bendición, no palabra ociosa ni palabra corrompida. Y si entre el grupo hay gente hablando palabras corrompidas, dice el apóstol Pablo, apártense de ellas. Ni se nombre esos pecados, ni se nombre entre vosotros. Imagínate llegar al cielo, según el evangelio de la eternidad, llegar al cielo y que se te encuentre tu nombre. Oh, este era cristiano. Tiene escrito en el nombre del libro de la vida. Y abran el libro de las obras y vean que tú tenías apariencia de piedad, pero con tus actos negabas la piedad. Imagínate, si te convertiste, si ven que en tu historial y en tu récord eras un resistidor de la verdad. En tu récord eras un divisionista de la iglesia. En tu récord ven que eras el hermano que le gustaba mandar mensajes, WhatsApp, a las hermanas casadas en la iglesia o a los hermanos casados en la iglesia. Si ven que tú tenías ese tipo de desorden, porque tú piensas que el ojo de Dios no lo ve, al lado tuyo hay un ángel que todo lo está escribiendo. Está escribiendo aún las cosas que nosotros creemos que nadie lo ve. Y nos equivocamos al creer que con pedirle perdón a Dios, Dios borra todas esas cosas. No es así. Si tú pecas
y tu nombre de la vida es borrado por tu pecado, Dios te vuelve a inscribir, eso sí es verdad, pero todas tus obras son escritas. Y ahí mismo está escrito, y fulano de tal pidió perdón al Señor. Ya. Y ahí van a ver cuántas veces pediste perdón por la misma equivocación, por las mismas situaciones. Entonces, ¿qué dice el libro de los Proverbios? El que se arrepiente y se aparta de su pecado, alcanza misericordia. Amén. Entonces, ahí va a estar escrito en el libro de las obras. Tenías de pronto un mal hábito. Nunca te levantabas a orar. Nunca orabas ni en tu mente, ni te arrodillabas, ni adorabas, ni hacías nada. Ahí va a estar todo escrito. Jóvenes, ahí va a estar escrito las veces que tú mentiste y le decías a tus padres que nunca te drogabas y en realidad te estabas drogando. Ahí van a estar las veces en las cuales hemos cometido actos de inmoralidad sexual, que nadie de pronto se enterará. Solo Dios, señores, este es un pecado que solo tú lo sabes. Y tú pediste perdón a Dios, pero en realidad nunca abandonaste el pecado. Seguiste chateando, seguiste escribiéndole a tu ex, a las amigas, a conversaciones malas que, según Pablo dice, corrompen nuestras buenas costumbres. Terminas, ahí está escrito tantos chismes, murmuraciones que hablaste de los pastores, la ira que te dio por cosas que no te gustó de tu pastor que en su momento predicó. Ahí va a estar escrito. No es un invento mío. El libro de Hebreos capítulo 13, capítulo 12 o 13, no me recuerdo, dice que dice, obedeced a vuestros pastores sujetado a ellos, para que cuando se presenten no lo hagan dando queja de vosotros. No lo hagan quejándose. Imagínense cuántos pastores llegarán a la presencia de Dios y Dios le va a preguntar, ¿conoces a fulano de tal? Uy, Señor, ese fulano de tal me dividió la iglesia. Imagínense cuántos pastores se van a estar quejando en la presencia de Dios. Entonces van a estar ahí anotados todas nuestras acciones, las mentiras que le dimos a nuestros padres, los desprecios, las cosas, los insultos que hemos dicho a hombres de Dios porque no lo hemos comprendido. Ahí vamos a lidiar. Mire, le voy a decir una concepción personal. Jamás hablo mal de un hombre de Dios, aunque hay personas a las cuales yo no estoy de acuerdo. Como le enseñé la vez pasada que Pablo le habló de mi evangelio, porque también es normal que el evangelio tome la personalidad del predicador. Y a veces no me gusta la personalidad del predicador, no me gusta, pero le tengo que recibir la palabra. Entonces, para que tu corazón esté sano, tú tienes que decir, no debes de decir esto, especialmente delante del predicador, porque esto me lo han hecho. Y en el momento me han hecho sentir mal. A veces he predicado en iglesias donde en el momento que termino de predicar se levantan, toman el micrófono y dicen, hermanos, hay que retener lo bueno y desechar lo malo, porque quizás no coincidieron con mi personalidad. Fíjese usted, pero me quedo helado ahí yo. Me quedo helado así, sentado en la silla, habiéndome bajado de predicar. Yo dije, Señor, ¿qué hice mal? Que los hermanos están diciendo en mi cara, retener lo bueno y desechar lo malo. Imagínese usted. Entonces, esas cosas no se deben de decir. No se deben de decir. Se deben de decir en doctrina, aparte, pero no frente al predicador, porque hace sentir mal al predicador. Entonces, yo he tenido ciertas indiferencias con la personalidad, por los protocolos, por la forma en la que se manejan en predicar, pero líbreme Dios, líbreme el Señor de en un momento hablar mal de un hombre de Dios. Líbreme el Señor de en un momento decir, no, ese fulano que no venga a predicar. No, porque la palabra de Dios es infalible. Y si Dios habló a través de un burro en la antigüedad y a un profeta, si Dios dijo Jesús, si estos se callan, aún las piedras hablarán. No somos jueces para juzgar a ningún ministro de Dios, porque Dios es nuestro juez, nuestra personalidad. Quizás está mal alguna área de nosotros. Quizás hay errores que nosotros no podemos verlo, pero Dios en el camino nos va procesando. Pero es feo que usted tome la batuta de juez, se ponga la túnica de juez, se ponga la vestimenta de juez y empieza a señalar y a decir,
Si este fuera un verdadero hombre de Dios, no celebraría la Navidad. Si este fuera un verdadero de Dios, no celebraría la Semana Santa. No se pondría a predicar las 7 palabras de Jesús. No se pondría a predicar la oración en Getsemaní. ¿Por qué en Semana Santa tienen que hablar de la muerte de Jesús? No se pondría a hablar de esa manera. No seríamos... ¿Por qué? Porque aunque tú puedas creer que estás en lo correcto, en el libro de las obras se anotan las intencionalidades del corazón. Recuerde, Jesús dijo, oíste que fue dicho, el que mira a una mujer el que se acuesta con una mujer adultera, pero yo digo, el que la ve y la codicia en su corazón, ese está anotado. No digo que el que mata a su hermano es un homicida, digo el que se enoja contra su hermano. Ahora, no significa que no podemos enojarnos, podemos estar molestos, pero el tema es el aborrecimiento, el decir, ay, yo ese hermano no lo soporto. Tienes que pedirle amor a Dios, tienes que pedirle amor, perdón a Dios y amor a Dios, porque usted no sabe si ese hermano al que usted aborrece en la eternidad será su vecino. Recuerde que Jesús nos dio pequeñas pautas. Él dijo que iba a ser morada a nosotros, casa a nosotros. Es decir, que en la eternidad vamos a tener casa. Unos tendrán mansiones. Y es decir, que si hay casas, habrán vecinos. ¿Es o no es así? Claro que sí. ¿Quién sabe si en las ironías de la vida te toca el vecino, tu vecino, al que tanto aborreciste aquí en la tierra? Eso se llama evangelio de la eternidad. Tengo que prepararte y darte un mensaje de cómo será tu vida en la eternidad también. Entonces se está notando. Aborreces a tu hermano, no toleras su voz, no toleras su personalidad, no toleras su estilo. Te voy a anotar aquí. Porque no es que no estás de acuerdo, es que estás aborreciendo a tu hermano. Y aquí te voy a anotar. Es que yo no tolero a los pastores porque son esto. Aquí te voy a anotar. No se trata de no tolerar, se trata de tener amor al prójimo, a todos. Es que no tolero a mi vecino. No, se trata de tener amor al prójimo. Y te lo van anotando. Y también como se te va anotando todos tus desatinos, Dios va a ver en la eternidad y va a decir, a ver, una hoja de desatino, una hoja de pecados involuntarios, una hoja de resentimiento, una página de falta de perdón, una falta de aborrecimiento. Y de repente, aquí llegó un cambio. ¿Qué pasó con fulano de tal que aquí cambió? Escuchó una palabra, recibió la palabra, cambió con la palabra y luego encuentran quizás miles y miles y miles de hojas de una nueva persona, de una nueva criatura. Dice, wow, este limpió sus vestiduras, llenó su vida de acciones justas, vivió piadosamente, esta persona habló bien del prójimo, ya no decía blasfemias ni malas palabras, no compartía cosas de odio en las redes sociales y dijo, wow. Ahora veo que lo que hizo en las páginas anteriores eran parte de nuestro proceso, parte del proceso de la vida de la carne, de la vida de sufrimiento, pero que un día por fin nos convertimos en lo que Efesios 4:11 dice. ¿Para qué son los ministros? Para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¡Wow! Va a decir Dios el Padre. Veo que llegaste a la estatura del varón perfecto. Veo que llegaste al conocimiento de la plenitud de Cristo. ¡Wow! Veo en estas siguientes páginas que la gloria de Dios ha dado testimonio en ti y que en el camino te hiciste uno conmigo y realmente te convertiste en un hijo mío. Recuerden lo que dice Mateo capítulo 5. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Los mansos heredarán la tierra, recibirán herencia. Y en fin, ese es el evangelio eterno, muy diferente al evangelio de los adjetivos que le estoy diciendo, que sirven en la tierra, que nos sirven como personas personales, que nos sirven como ministerio, pero ahora que te va a servir para la eternidad. Vuelvo a leerles el texto y termino. Apocalipsis 14, verso 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz,
temed a Dios. Ese es el mensaje. Temed a Dios y dad gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Como le digo, el juicio vino desde la cruz del Calvario. Hoy, sábado, que se conoce como sábado de gloria, qué mejor de hablarte de este evangelio, para que tengas temor de Dios, que te apartes de todo mal y que le des lugar a esto, que empieces a adorarle a Dios. No hay mejor cosa que le entregues tu vida en sacrificio de adoración al Señor. Amén. Amén, mis amados. Gracias por la sintonía. Siempre es un gusto poder charlar con ustedes estos estudios bíblicos en este tiempo. Quise hacerlo hoy a las 9 de la noche, pero pues factor tiempo. Siempre nos juega una mala pasada. Gracias a todos por la sintonía. Realmente no sé cuántos se conectaron. Voy a saludar a los que me escribieron nomás. A Verónica Minaya, gracias. Ella es una fiel a mi sintonía también. Carolina Vite dice, amén, profeta, bendiciones. Gracias también por tu sintonía. Al pastor David Flores, gracias, pastor. Siempre sus mensajes son de mucho ánimo y nos conectamos mutuamente. Yo terminé de ver su mensaje, su predicación, que me ministró mucho también. Y bueno, ¿saben por qué agarro este horario? Porque siempre mis amigos, los pastores, tienen horas antes y me gusta escucharlo. A todos me gusta escucharlo. A los de Argentina me gusta escucharlos. Al pastor Freeman, a mi apóstol, me gusta escucharlo. Siempre tengo varios dispositivos. A veces, si están conectados al mismo tiempo, conecto el con el que estoy grabando y el de acá y estoy escuchándolo. Y a veces, Carlín Luis Castañeda, bendiciones, siervo de Dios, saludos a ti. Creo que en una... Y Dios te ministró muchísimo, profeta del Señor. Eres un profeta del Señor. Busca a Dios, el Señor te va a bendecir mucho también. Aquí tengo también a Brian, que se está conectando también, lo bendigo. Y bueno, estoy terminando el video, repítalo de nuevo para que puedan ver toda la enseñanza. Y más que todo, más que enseñanza, creo que ha sido un mensaje de reflexión. Un mensaje de reflexión para cerrar el ciclo de las causas del Evangelio. Nos vemos el día de mañana. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por la sintonía. Denle en compartir, compártanle a todos sus contactos, por favor, para que se reproduzca este video. Y ya están en YouTube. En YouTube están todos mis programas. En YouTube están todas mis enseñanzas, para que usted pueda ver con tranquilidad y lo pueda poner en pantalla gigante, desde el televisor, desde su smartphone, en su casa. Un abrazo a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Chao, chao.